Y este tiempo quiero que aprendamos una palabra que el Señor me ha venido trabajando durante mucho tiempo. Es una palabra donde en todo tiempo, en todo momento ha estado en mi mente todo aquello que desde pequeños, desde que somos niños nos enseñan en el colegio, nos enseñan en la escuelita dominical. Es historia de aquel día. Hace poco más de 2000 años, donde soltaron a un sujeto llamado Barrabás. Pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó que nunca nos hicieron sentir el peso de lo que ocurrió ese día. Y una primera pregunta que me hacía al preparar esta prédica, y no les voy a mentir, mientras yo iba redactando, iba escribiendo la prédica, yo estaba llorando y llorando y llorando. El Señor me iba hablando, me estaba jalando la oreja y me hacía esta pregunta: ¿qué haría si lo tendría frente a mí a Jesús hecho carne? ¿Qué es lo que haría si lo tendría a Jesús en persona, hecho carne? Y ahí tuve esta palabra. Por favor, la anterior, gracias. En Marcos 15, 6 al 11, acompáñenme a esta historia y acompáñenme en la lectura. Dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaron un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltare más bien a Barrabás. Cierren sus ojos, vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre amado, papá, te damos gracias por permitirnos llegar hasta ti, por permitirnos entregarte este tiempo, Señor. Darnos ese privilegio de poder servirte, Señor. Te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para escuchar, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Danos el entendimiento necesario, Padre, para que esta palabra pueda ser de mucha edificación en cada uno de nosotros, Señor. Para que seas tú obrando en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, papá. Te entregamos a ti como siempre. Permite que este vaso de barro pueda ser moldeado a tu imagen y semejanza, Señor. Te damos gracias, te entregamos a ti este servicio, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos juntos decimos amén. Otra vez, y todos juntos decimos amén. Esta palabra es muy interesante al momento de estudiar esta prédica, porque vamos a situarnos en esta escena, nos vamos a ubicar en esta escena y todo lo que sucede, en todo ese ambiente en el cual nos encontramos cuando leemos esta palabra. Y por un momento quiero que nos quitemos esa parte bonita del ministerio de Jesús. Por un momento nos sacaremos esa parte bonita, porque durante mucho tiempo Jesús lleva su ministerio a Galilea, durante mucho tiempo va predicando el reino de Dios y vemos a un Jesús andando envuelto de multitudes. Vemos a un Jesús que está rodeado de niños ciegos que están recuperando la vista. Vemos leprosos que están siendo sanados. Vemos un Jesús multiplicando panes, multiplicando peces. Es impresionante. Durante 3 años había gozo, había alegría en ese ministerio.
La gente estaba siendo convertida. Habían muchas personas que estaban siendo discípulos de Cristo. Todo era feliz, pero tenemos una nueva escena. Tenemos una nueva escena que no tiene ya ese tinte, que ya no tiene ese color. Porque vemos que estos últimos días de Jesús, estos últimos días donde ya no hay esa muchedumbre, ya no hay esa cantidad de personas, no había esa multitud de personas, no había alrededor gente gritando Hosana, Hosana, no había gente diciendo Señor te amo, ya no había eso. En este periodo, en este momento ya no había gente que estaba diciendo Señor te amo. Sus últimos días no tenía un sol radiante. No había niños alrededor de Jesús. Sus últimos días de Jesús estaban llenos de dolor, estaban llenos de sufrimiento, abandono. No había a su alrededor ningún tipo de esplendor. No había belleza. No había una alegría en esa escena de los últimos momentos de la vida de Jesús. Ahora, quiero que veas esto y quiero que veas a Jesús de una manera física, carne y hueso. Jesús, carne y hueso, que sea palpable. Quiero que veas al Señor. Él en esta escena está abandonado por sus discípulos. Aquel que le dijo que jamás lo abandonaría, ya lo había negado 3 veces. Ninguno de sus discípulos se levantó. Ninguno de ellos ha levantado su voz en reclamo. Ninguno fue a levantarse en ese momento. No había protestas mientras Jesús era golpeado. No había esa muchedumbre. No estaban protestando por lo que estaba pasando con Jesús. Es impresionante. Jesús en esta escena vemos cómo ha sido traicionado por la persona más vil que había en esa mesa. Lo vendió, wow, por 30 monedas de plata. Ahora, usemos la imaginación. Empecemos a utilizar nuestra mente, nuestra imaginación para ponernos en personaje. Imaginen un Jesús envuelto en sangre. Siempre vemos la parte hermosa de Jesús, qué hermoso, qué bello. Pero imaginémonos en esta escena, Jesús ensangrentado, envuelto en sangre, con una corona de espinas. Estaba rebotando de un lado a otro lado. Era juzgado por distintas autoridades. Qué increíble. No era una, eran varias autoridades que lo iban juzgando al Señor. Su cara desfigurada de los golpes que recibió, su cara escupida porque le escupieron al Señor. Solo recibía burlas por donde pasaba, por donde caminaba. Y de nuevo viene a mi mente la pregunta: ¿qué haría si tendría frente a mí a Jesús hecho carne? Claro, desde que llegamos al Padre, desde que todos llegamos al Señor, conocemos al Señor, lo sentimos en nuestro corazón. Claro que sí, cada uno de nosotros lo sentimos al Señor dentro de nosotros. En la intimidad nos derramamos ante su presencia. Estamos orando y nos ponemos a llorar, estamos de rodillas, sentimos la presencia del Señor. Pero se han puesto a pensar en algún momento ¿cómo sería tenerlo a Jesús ahí en persona, hecho carne? Como dirían nuestros JRF, si sentirían esa aura de Jesús. Qué impresionante. Yo me he puesto a pensar y dije, wow. Es por eso que esta palabra le llamé el peso de aquel día. Amados hermanos, Barrabás no era un hombre bueno. No era un preso político que injustamente haya sido acusado.
Lo sé, yo soy abogado, soy penalista. Reconozco a los criminales cuando los veo. Vivo trabajando con ese tipo de gente. Era un sujeto violento. Barrabás era rebelde. Había derramado sangre. Y la cruz estaba preparada ese día para él. Esa cruz que ese día estaba preparada, ese madero, tenía el nombre de Barrabás. Esos clavos gigantes, esos clavos enormes, estaban destinados a las manos de Barrabás. El madero estaba preparado para su espalda. Ese madero gigante que estaba ahí era para Barrabás. Esa madera enorme que nosotros vemos hoy en día en series, en películas, en fotos, en videos, donde lo vemos a Jesús, esa madera gigante tenía un nombre. En el momento que la han armado era el nombre de Barrabás. Ese camino al Gólgota, ese caminito por el cual ha recorrido Jesús, debía terminar con el último aliento de Barrabás. Pero entonces sucede algo que divide la historia del mundo. Sucede algo que, cambia la historia del mundo, porque lo colocan frente a frente con Jesucristo. Colocan de frente a Barrabás, frente a frente. Imagínense esa escena, un Barrabás, un Jesús, Pilatos al medio, y se ponen frente a frente. Vemos en la palabra de Dios en Mateo 27, 15 al 17, y acompáñenme con la lectura. Dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? A mí me encanta leer la palabra masticando, comiendo la palabra. Me encanta leer palabra por palabra, desglosarla para poder entender, para poder comprender lo que estoy leyendo. Y a veces hay pasajes que leemos muy superficialmente, pero no nos detenemos a entender qué estamos leyendo, qué ha pasado en esta escena, qué es lo que está pasando. Y vemos de un lado al culpable. Gracias. Tenemos de un lado al culpable, y al otro lado se encuentra el único inocente que ha pisado esta tierra. A un lado un sujeto que es culpable de delitos, culpable de haber cometido crímenes atroces, y al otro lado lo tenemos al único inocente que ha pisado esta tierra. El único ser inocente que ha pisado esta tierra. Y se ponen frente a frente. Empieza el careo. Se ponen cara a cara, face to face. Están frente a frente. Un Jesús que sabía lo que pasaría. Un Jesús que entendía y sabía por qué estaba ahí. Sabía qué es lo que iba a pasar. Él ya sabía. Y al frente estaba un Barrabás. Un Barrabás que no tenía idea de lo que estaba pasando. No sabía. Él apenas había salido con sus grilletes, se había parado ahí, no sabía lo que iba a pasar, no tenía idea de lo que iba a pasar. Pero ahí está Jesús, que él sí sabe lo que estaba pasando. Un Barrabás que está parado ahí y lo tenía de frente a Dios encarnado, Dios hecho carne. Esta escena me impresiona,
Me impresiona porque cuántas personas hoy en día hay que están en esa posición de Barrabás, que lo tienen ahí a Dios y no se dan cuenta, no ven, no saben que están frente a Dios hecho carne. No solo allá afuera, aquí adentro también. Principalmente adentro de nuestras casas, adentro de nuestras iglesias. No nos damos cuenta que estamos en esa posición, que lo tenemos a Dios ahí mirándonos frente a frente y no sabemos qué está pasando. Ahora bien, para quienes no me conocen, como yo les decía, yo soy abogado. Y en la facultad, cuando estudiamos derecho, al momento de estudiar la carrera, siempre aprendemos la exégesis, la etimología. Nos enseñan desde el fondo de cada terminología que utilizamos, desde el fondo de cada palabra. Y ahí es cuando vemos que culpable viene del latín culpabilis, que significa digno de reproche. Y nos detenemos ahí, digno de reproche. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que alguien que puede ser justamente reprobado por haber incurrido en una falta, en un delito, que es justamente el caso que vemos en esta escena, el caso que vemos en Barrabás. Pero ¿cuál es la antítesis? La antítesis de culpable es la palabra inocente. Vamos a un tema similar. Por la comisión de un delito le decimos que se encuentra absuelto de pena, es decir, alguien que no cometió ningún delito es absuelto, es liberado. Pero volviendo a esta escena, es que entonces habla el gobernador romano. Ahí es donde habla Poncio Pilato. ¿A quién quieren que suelte? A ver, imagínense, ustedes están ahí, están en toda la escena, están viendo lo que está pasando, tal vez algunos de curiosos. Y ahí Pilato al medio les dice: ¿a quién quieren que suelte? Leamos lo que dice Mateo 27:21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Me llamaba mucho la atención, y perdón que vuelva a lo que les hablaba cuando estudiaba derecho, porque teníamos derecho romano, nos enseñan derecho romano al principio y nos enseñan a fondo todo lo que son las leyes romanas, el derecho romano como tal. Y me llamaba la atención demasiado todas las medidas legales que tomaba Roma en esa época. Y estudiando a fondo aprendí que liberar un criminal en Pascua, toda esta fiesta, no era una costumbre romana general. No era una costumbre que se la llevaba a cabo en todo el imperio romano. Esta costumbre o esta práctica solamente era atribuible al gobernador de Judea y era durante la Pascua. Pero ¿cuál era el fin de hacer este intercambio? ¿Cuál era la finalidad que perseguía Roma con esto? Era calmar la multitud. Su única finalidad, su objetivo era calmar la multitud y mostrar clemencia política en una fecha sensible. Imaginémonos esta escena. Nosotros actualmente en La Paz estaba ardiendo estos días por tantos conflictos. Había un problema grande. Y ahí llega el emperador romano y les dice: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús? ¿O a esta otra persona que es criminal, que está incendiando la ciudad? Solo imaginémonos la misma escena, pero en ese entonces. Ahora, esta idea, si nos ponemos a pensar, tiene mucho sentido, porque la Pascua judía lo que recordaba era la liberación de Egipto.
Eso es lo que recordaba la Pascua judía. Así que el gesto de liberación de un preso podía funcionar como señal de benevolencia. Claro, podía funcionar como una señal de benevolencia del poder ocupante y como forma de reducir un poco esa tensión religiosa y política que había. Era una manera de apaciguar, de hacer un sana-sana. Claro, había mucha tensión. Entonces vamos a hacer el sana-sana. Vamos a liberar un preso de ustedes. En los evangelios, cuando estudiamos esta porción de la palabra, ese preso aparece como Barrabás. Y el texto que leímos presenta la liberación como una costumbre asociada a la fiesta. Era una costumbre asociada a esta fiesta. Dicho de una manera más sencilla, para que podamos seguir digiriendo, vamos a digerir un poquito más esta palabra. Se liberaba a alguien para ganar apoyo, apaciguar a la población, reforzar esa autoridad romana, pero de manera astuta, sin recurrir a la violencia. No, yo soy buenito. Nosotros los romanos somos tranquilitos, somos buenitos. Yo no voy a ir a ser violento. ¿Cómo quieres que arreglemos esto? Aquí está la clave. Te voy a soltar a un preso. El que tú quieras. Tú escoge, tú decide. Claro, en ese entonces no había la superpoblación que hay hoy en día en nuestros recintos carcelarios, ¿no? Ahora, volvamos a la historia. Y por un momento parece que el tiempo se detiene. El cielo empieza a guardar silencio. La tierra parece contener su respiración. Y de pronto la multitud ruge: ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! La multitud empieza a rugir. Ahora entendamos esto: no fue solo un murmullo, no solo fueron personas que estaban chismeando entre sí, no solamente eran personas que estaban hablando entre sí. En realidad fue un grito que todavía resuena a través de los siglos: ¡crucifiquen a Jesús! ¡Crucifíquenlo! Es un grito que aún escuchamos a través de los siglos. Y en ese entonces, en ese instante ocurrió algo que el corazón humano apenas puede comprender. La cruz que era para Barrabás, esa cruz que tenía el nombre de Barrabás, la cargó Cristo. El lugar donde el culpable debía morir lo ocupó un inocente. Se entró a un juicio injusto. Hay un principio que se manejaba en Roma y hoy en día se mantiene, el principio non bis in idem, que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Pero en esta escena vemos un Jesús que ha sido juzgado hasta 6 veces, 6 episodios diferentes en un solo día. Un Jesús que no solamente se le ha juzgado 2 veces, se le ha juzgado hasta 6 veces. Y lo más impactante es que aún en pleno 2026 la mayoría no entendemos esto. No entendemos que la sentencia justa de un hombre violento, esa sentencia que era justa para que ese hombre violento deba cumplir, la pagó el Hijo de Dios. No entendemos tantos años, 2026, y no entendemos que esa sentencia que tenía que ser para Barrabás la pagó Jesús, el Hijo de Dios.
Barrabás salió libre. ¿Y qué creen? No pidió perdón. No ha prometido cambiar. Barrabás sale y no prometió cambiar. No había arrepentimiento. No demostró nada de arrepentimiento. Simplemente se fue libre. Simplemente salió, se levantó, caminó y se fue libre. Durante toda mi carrera como abogado penalista he visto cientos de hombres ingresar a la cárcel. He visitado a cualquier cantidad de presos, de reos en la cárcel. Un montón de reos en la cárcel. Y todos entran tristes, sufriendo. Pero una mayoría cuando salen con una cara fría, con una cara dura, una cara difícil de entender cómo es posible que tengan esa mirada. Es impresionante ver cómo al momento que salen de la cárcel te miran y te dicen: gracias, pero era tu obligación sacarme de aquí. Y esa misma cara fría, ese mismo rostro frío es el que yo me imagino en Barrabás al momento que salió de la cárcel. Es el mismo rostro frío, esa misma imagen que veo en Barrabás al momento que ha sido liberado. Y mientras él salía de la cárcel y se iba, Jesús caminaba hacia el Gólgota. Ahora, imaginen por un momento esta escena: Barrabás cruzando la puerta, saliendo de la puerta de la cárcel. Las prisiones que eran unos calabozos oscuros, y Barrabás saliendo de la cárcel. De pronto el sol radiante le viene al rostro, le viene a la cara de frente. Empieza a respirar profundo, como si un hombre hubiera vuelto de la muerte. Y a lo lejos se escucha los martillazos. A lo lejos empieza a escucharse los martillazos. Y tal vez ha volteado, se ha dado la vuelta. Barrabás se dio la vuelta y miró, o tal vez no. Pero ese día Barrabás presenció algo que muchos hoy todavía no entienden. Ese día Barrabás presenció algo que hoy en día no entendemos. Alguien murió en ese lugar. Alguien murió en su lugar. Y en ese preciso momento la historia deja de ser antigua. En ese momento, en ese preciso momento donde Barrabás sale y empieza a irse, es cuando la historia deja de ser antigua. Porque Barrabás no solo era un personaje del pasado. Barrabás somos nosotros, somos cada uno de nosotros. También mentimos, también herimos, también nos alejamos. También hemos cambiado momentos con Dios por distracciones. Hemos preferido estar jugando con el celular en lugar de buscar a Dios. Hemos preferido buscar y ver el TikTok, ver videitos en TikTok en vez de buscar a Dios. Cambiamos a Dios por un partido de fútbol. Hoy es clásico, hay que ir a gritar los goles del Bolívar. No, hay que ir a gritar los goles del Tigre. Y nos olvidamos de Dios, que hoy es el mundial y es la final. No voy a ir a congregarme porque tengo que ir al fútbol. También hemos cerrado nuestras Biblias. Esa Biblia que antes abríamos y subrayábamos, hoy está ahí empolvándose. También hemos dejado de abrazar a quienes amamos. Hemos dejado de dar ese abrazo a los seres que amamos. ¿Cuántos hemos dejado de llamar a ese ser querido, de buscar a ese ser querido, de llegar a casa y decirle: papá, te amo, mamá, te amo? Hemos dejado de abrazar a esas personas que amamos.
También ha habido noches que hemos preferido cualquier cosa antes de buscar a Dios. Y recuerden esto, siguiente por favor. Y aún así, Cristo tomó nuestra cruz, esa cruz que llevaba nuestro nombre. Aún así, y saquen esa foto mental, aún así, pese a nuestras mentiras, pese a que a veces nos olvidamos y nos descuidamos, aún así, Cristo tomó nuestra cruz, esa cruz que llevaba nuestro nombre. Isaías 53:5 dice la palabra del Señor. Todos juntos conmigo, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo imaginen esto: cada pecado, cada indiferencia, cada momento en que Dios quedó segundo lugar, todo fue cargado en esa cruz. Cada uno de esos momentos, cada uno de esos instantes, Dios lo cargó en su cruz. Cada martillazo tenía tu nombre, tenía mi nombre, tenía nuestro nombre. Quiero que hagamos este ejercicio. Cierren sus ojos por un momento. Quiero que me acompañen a este viaje. Cierren sus ojos e imaginen esto. Cristo, véanlo ahí en el piso, sobre el madero. Los soldados romanos alrededor, estirando sus brazos. Solo imagínense un Cristo en el piso, Jesús en el piso sobre un madero. Imaginen esa escena, un Jesús en el piso con sus manos que estaban siendo estiradas, sus extremidades estaban siendo desgarradas, porque esas manos tenían que llegar a unos huequitos que habían en el madero para que pueda ingresar ahí los clavos. Y de pronto escuchas este sonido. Quiero que por favor escuchen esta escena y escuchen este sonido. Y en cada uno de esos golpes está su nombre. Daniela, Mari, Nachito, Marcos. Cada clavo tenía tu nombre inscrito. Cada nombre tenía ahí, en esos martillazos, tu nombre escrito en él. Mientras me acompaña el grupo de alabanza, quiero que se pongan de pie y sigan en la escena. Quiero que sigan en esta escena. Pónganse de pie y sigan imaginando y visualizando esta escena. Quiero que escuchen esto y quiero que se centren en esta parte de la historia. Ese madero en el cual estaba preparado para nosotros, ese madero donde tenía que estar nuestro nombre. En cada uno de estos sonidos estaba tu nombre. En cada uno de estos sonidos, escuchen su nombre. En cada uno de estos sonidos no decía Jesús. Ese sonido era para ti. Imagina que ese sonido tenía que ser tuyo, no de Jesús. Imagina que ahí tenías que estar tú. Imagina que en ese madero tenías que estar tú. Hoy el cielo vuelve a hacer la misma pregunta que hizo aquel día.
¿Qué harás con la libertad que Cristo compró con su sangre? ¿Qué vas a hacer con esa libertad que Dios te dio? Con cada una de las gotas de su sangre. ¿Vas a seguir viviendo como Barrabás? Libre pero indiferente. ¿O vas a detenerte, mirar la cruz y dejar que tu corazón se quebrante? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo Barrabás? ¿Vas a escoger a Barrabás o vas a escoger a Jesús? Tú decides. ¿Seguirás viviendo como Barrabás? Libre pero indiferente. ¿O decides detenerte y mirar la cruz y dejar que tu corazón se quebrante? Porque el amor de Cristo no es una historia religiosa. El amor de Cristo no es solamente religión. Es un inocente ensangrentado para que un culpable respire. Es un padre viendo morir a su hijo para que tú tengas vida. Es gracia para quien no la merece. No la merecemos. Tal vez hoy no sientes un cambio drástico. Tal vez solo te fuiste alejando sin darte cuenta. Dejaste de orar poco a poco. Dejaste de leer la palabra. Dejaste de amar como lo hacías antes. Pero la cruz sigue ahí. La cruz está ahí recordándote cuánto vales. La cruz está ahí para recordarte el valor que tienes. Cada gota de sangre del Hijo de Dios. No termines esta historia como Barrabás, caminando lejos, sin darte la vuelta, sin mirar atrás. Detente un momento. Mira la cruz. Escucha los martillazos. Mira la cruz. Porque cada golpe tenía tu nombre inscrito ahí. Permite que ese amor te quiebre. Entrégate al Señor. Entrégate hasta que vuelvas a casa. Porque Dios aún espera por ti. Entrégate al Señor. Aprovecha este momento. Aprovecha este instante para poder entregarte totalmente al Señor. Aprovecha este tiempo para que puedas decirle al Señor: perdón. Perdón por haber preferido ver videos en la noche. Perdón, papá, porque he preferido ver el fútbol. Perdón porque he puesto mi vista en otro lado y me he descuidado de mi fe. Perdón por no subrayar más mi Biblia. Perdón porque ya no he abierto la palabra para aprender más de ti. Perdón porque los domingos me ganó la flojera, me ganó el sueño. Pero hoy me comprometo, Señor, a estar contigo, a estar en tu presencia. Dios espera por cada uno de nosotros. Y ahora yo te hago la misma pregunta. La misma pregunta que me hice al principio. ¿Qué harías tú si tuvieras a Jesús hecho carne frente a ti? Preciosa sangre se derramó. Cántale al Señor ahora.
Aprovecha este tiempo. Preciosa sangre fluyó por amor. Vuelvo a ti, Señor. Abrázame, Padre. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en ti, Señor. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre Solo fluyó por amor, Señor. que fluyó por amor. Cántale fuerte al Señor. Hoy es tu momento. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sí, Señor, yo no quiero escoger a Barrabás, yo quiero escogerte a ti, Señor. Solo a ti, Padre. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Gracias, papá. Preciosa sangre que me transformó. Corro a tus pies, papá. Corro a tus pies, Señor. Sobre ti el dolor, Dile al Señor, ya no quiero ser como Barrabás. tus venas lloraron. Jesús, Canta al Señor, eleva tu voz al Señor. Canta al Padre. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Padre. hay poder en la sangre que fluyó por amor. Gracias por tanto amor, papá. Gracias por tu amor, Señor. Hay poder en la sangre que derramó. Entrégate al Señor ahora. Entrégate a Él. Entrégate al Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Gracias a ti, Señor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Gracias, Tu Señor. sangre Gracias, mi Dios. me transformó. Tu sangre me perdonó. Gracias, papá. Tu sangre Te adoro a ti, Señor. me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó, Señor. Me salvó. Me salvaste, Señor. Tu sangre me
llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Padre amado, gracias. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias por hacernos abrir los ojos, papá, para darnos cuenta que hay momentos y lugares en nuestra vida que tenemos que trabajar y tenemos que mejorar. Gracias, Señor, porque no queremos ser como Barrabás, no queremos escoger a Barrabás. Nosotros te escogemos a ti y nos entregamos a ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Bendícelos, papá, dales ese discernimiento para que saliendo de esta puerta, Señor, nosotros podamos obrar, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, papá. Te doy gracias por lo que has hecho hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.